Listo. Muy bien. Voy a iniciar con lo que es mi ponencia, chicos. A mí me toca presentarles la parte de pronóstico. Vamos primero a evaluar o checar todo lo que es el tema. Ya en la parte final vamos a hacer un análisis de caso. Hice una selección de varios casos correspondientes a las áreas en las que ustedes se han especializado para apoyarlos un poquito en que puedan trabajar lo que vamos a ver en la ponencia. Igual en esa parte o ya cuando lleguemos a ese punto les van a permitir que ustedes puedan participar. Igual, para que vayan anotando las dudas que vayan teniendo de cada una de las diapositivas y les recomiendo vayan tomando los puntos más importantes que consideren de cada una. ¿Para qué? Para que al final si tienen dudas y quieren que eso se desglose, hacerlo de manera como que un poquito más ordenada y tratando de ser más específica con la información. Aquí para mover. Bueno, ahorita les aparece, está un poquito lento. Mi nombre es Ciencia Karina Carrera Tobar, soy licenciada en fisioterapia, soy docente del Centro Universitario de Salud de Cruz Roja Mexicana, doy fisioterapia de manera particular. Siempre me preguntan los dos tipos de paciente que más me ha tocado atender. Últimamente han sido deportistas y pacientes geriátricos. Es el área por la que más me ha llamado la vida, por así decirlo, porque no ha sido como selectivo, sino que por ahí me ha jalado todo esto. El tema que les voy a dar va a ser pronóstico. ¿Cuál es el objetivo de mi sesión? El poder establecer conceptos propios del pronóstico, tanto médico como fisioterapéutico. Porque es importante abordar los dos, porque de uno va a salir el otro. O sea, es importante conocer la historia natural de la enfermedad para nosotros poder ir desarrollando el pronóstico, fisioterapéutico. Entonces, que ustedes lo puedan entender, aplicar y hacer un análisis de casos específicos. El horario de la sesión que a mí me han proporcionado es de las 7 a las 9 de la noche. Bien, entonces, vamos en orden. Hasta ahorita han visto examinación, evaluación, diagnóstico, tocaría la parte de pronóstico. Bien, un poquito. La parte de pronóstico, esto va según el modelo de atención fisioterapéutica, donde a nosotros, una vez tomado ya la información del diagnóstico, el diagnóstico tanto médico como el diagnóstico funcional, me toca a mí darle un pronóstico al paciente, decirle, bueno, esto es lo que tienes, lo que el médico me ha informado que tienes, esto es lo que yo he diagnosticado funcionalmente, porque acuérdense, nosotros no damos un diagnóstico médico, damos un diagnóstico funcional, y el pronóstico va en base a mi diagnóstico y yo voy a acomodar a corto, mediano y largo plazo cuánto es que tú vas a evolucionar con la enfermedad o la patología que tú llegaste conmigo. Entonces, en este paso sería el pronóstico. ¿Qué definición nos dan de pronósticos? De pronóstico. El juicio que se forma el profesional a partir de los síntomas que manifiesta el paciente acerca del desarrollo previsible de la enfermedad. Entonces, es un juicio acerca de qué, de cómo se va a desarrollar con el tratamiento fisioterapéutico que yo le puedo proporcionar a mi paciente. Entonces, viene, en cuanto a etimología griega, pro como delante o anticipadamente, ignostein, como conocer, y de ahí viene. O es conocer de manera anticipada cómo es que se va a desarrollar la patología del paciente. Para que sea fisioterapéutica es haciendo uso nosotros de las herramientas que tenemos a la mano para poder tratar. ¿Qué nos dice el APTA en 2015? En la guía práctica del fisioterapeuta. El nivel óptimo de mejora previsto en la función y cantidad de tiempo necesaria para alcanzar ese nivel. Por eso le vamos a dar un tiempo. A corto, mediano y largo plazo, ¿qué tanto va a evolucionar? Entonces, hay muchos que nos quedábamos antes con el ¿cómo voy a pronosticar a mi paciente? Le voy a decir que mi pronóstico es reservado, pero ¿realmente es reservado? ¿Realmente corresponde con la patología que tiene el diagnóstico como reservado? Y aquí quiero que abran una pregunta. En esclerosis múltiple o enfermedades neurodegenerativas, ¿qué diagnóstico le darían al paciente? ¿Como bueno, reservado o malo? Vamos a ir pensando un poquito eso. Al final vamos a analizar la patología y ver hasta dónde puede cursar la misma y realmente qué tipo de pronóstico le podemos dar. Entonces, el APTA nos da esta definición. ¿Sale?
Ahora, es un juicio sobre la evolución de la enfermedad, basado en que vamos a tener alternativas, duración, terminación y consecuencias de la misma. Un ejemplo que se me ocurre aquí. Tienen a un paciente que tuvo un accidente automovilístico y tuvo una fractura de tibia y peroné. ¿Cuánto puede durar su patología? Supongamos que el paciente tiene una cirugía inmediatamente que tiene la lesión que tuvo la fractura, tiene la cirugía al siguiente día. Tenemos la duración del tiempo de recuperación del paciente de la cirugía. Empezamos a tratarlo con la fisioterapia hasta darle una terminación, ya con la consolidación de la fractura y aparte el trabajo que se hace en fisioterapia, supongamos que dura de 2 a 3 meses hasta que el paciente vuelve a caminar. ¿Cuáles serían las consecuencias de todo este círculo que les estoy presentando aquí? Puede ser que el paciente finalmente termine caminando con un bastón, con algunos problemas de la marcha, pero nosotros pudiéramos seguir tratando esas consecuencias de esa lesión. Entonces, ese juicio sobre la evolución de esa enfermedad va a depender mucho de la patología con la que llegue el paciente, el tiempo de tratamiento y la manera en que el fisioterapeuta logra abordarla. Entonces, es un intento de ¿qué? De prever el futuro, de formular previsiones respecto a la evolución futura de un proceso patológico, ¿sí? Que afecta al individuo que está enfermo. Pero no nada más, yo trato de prever el futuro con la información que yo tengo a la mano, sin aparte hacer una investigación de la misma. Hay que hacer una evaluación de ensayos, de libros, incluso de que sus mismos docentes les expliquen cómo es que estaba evolucionando para que ustedes puedan prever ese futuro, ¿sí? De la manera correcta. Ahorita vamos a ver las connotaciones que esto implica, el poder ustedes dar un juicio de cómo va a ser ese futuro de ese paciente. Algo muy importante que le escuché a Luis Montoya hace poco, no sé si ustedes lo sigan por Instagram, siento que es mi top ahorita en lo que es fisioterapia, lo que me gustaría como en algún punto alcanzar. Él dijo que el pronóstico no es una sentencia o un destino absoluto. Entonces, esto es bien importante que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque todo puede cambiar, tanto para bien como para mal en el tratamiento del paciente y en su evolución. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden cursar con una enfermedad muy simple, muy sencilla y puede terminar mal, muy mal. Y pacientes que pueden llegar con algo muy complejo y por medio de la fisioterapia llevarlo a un buen resultado. Entonces, por esto el pronóstico no es una sentencia ni un destino absoluto, pero el hacerlo, el que ustedes digan a un paciente, tu pronóstico es en el paciente y en los familiares, tiene un impacto muy importante y ahorita les voy a platicar por qué. Les voy a ir como dando ahí historias chiquitas de lo que a mí me ha pasado en el transcurso de mi carrera, de lo que me he ido desenvolviendo dentro de mi carrera, para que vean el impacto de nuestras palabras. Es la parte más difícil de la práctica y también la más delicada. ¿Por qué? Tiene muchas connotaciones. Porque de él dependen indicaciones previsoras terapéuticas que se van a instituir y tomar para la seguridad y tranquilidad del paciente y sus familiares. Entonces, a partir del diagnóstico, yo decido qué terapia le voy a aplicar a mi paciente. Yo decido cómo lo voy a abordar y yo le voy a decir a ese paciente y a sus familiares qué es lo que podemos alcanzar. Entonces, ¿qué pasa? Y por eso les decía, es bien importante y hay que tener mucho cuidado con esto y por esto es la parte más difícil de la práctica y la más delicada, porque todo lo que le digan a los pacientes, a partir de que ustedes los ven con un uniforme, tiene un impacto muy grande en cómo ellos se van a desarrollar. Ahora, una pequeña anécdota. Me tocó ver una paciente con una secuela de BC, donde el médico había dicho que ella tenía todas las oportunidades de salir adelante muy bien. Llegó una fisio recién egresada, le dijo, no, lo más probable es que ya no se recupere, lo más probable es que no salga adelante, lo más probable es que no se pueda con este paciente, lo más probable es que avance muy poco con ella, y el paciente realmente lo creyó. ¿Qué pasó con este paciente? Ahorita no tiene una pierna, y ahorita está en cama, y pues las opciones de recuperación se redujeron bastante. Entonces, está ahí el acierto o el pronóstico. ¿Qué puede hacer? Puede impresionar y crear impacto en el paciente y en los familiares. ¿Qué pasa si mi pronóstico no está correcto o no estoy llegando a lo que dije que yo iba a llegar? Pues entonces existe este retroceso en mi paciente. Va a decir, bueno, tú me dijiste,
me pronosticaste a corto plazo que yo iba a estar haciendo esta actividad y no puedo hacerla. ¿Por qué no está funcionando como tú me lo dijiste? Entonces ahí está la dificultad del pronóstico, no nada más es como, bueno, nada más le digo reservado y se acabó. Sí, tiene un impacto importante. Como regla o método, el pronóstico va a estar en el diagnóstico. Es un diagnóstico clínico y completo bien realizado. Una vez que esté bien realizado, el pronóstico va a ser más fácil de sacar, porque yo voy a saber entonces con aquello que yo chequeé y evalué en mi paciente, qué facilidades tiene para realizar distintas actividades y qué tan rápido las puedo llevar a ellas. Hay particularidades o ciertos signos que van con la experiencia del profesional de la salud. Hay algo que pasa con el recién egresado de la carrera. Puede haber recién egresados que te hayan visto 5, 10, 15 pacientes. De esos 10 pacientes son 4 o 5 patologías muy similares, de las más comunes. Llega un paciente diferente ahora a consultorio cuando están solos, cuando ya no tienen ahí el apoyo del docente, el apoyo de directivos, empiezan a atenderlo, lo empiezan a checar y se limitan a esas 10, 15 patologías que vieron en la escuela y pudiera ser que este paciente tuviera algo más. Entonces, cuando limitamos la cantidad de patologías que vemos, tendemos a caer en pensar que todas las que vemos después son iguales a las que vimos anteriormente. Entonces, siempre es importante checar cada uno de los síntomas que coincidan realmente con la historia natural de enfermedades que yo ya he visto previamente. 2 o 3 cosas que no coincidan con lo que ya vimos, es importante checar más bibliografía al respecto. ¿Para qué? Para no errar en la parte del diagnóstico clínico y funcional y poder llegar a un mejor pronóstico y por lo tanto poder poner a corto, mediano y largo plazo qué es lo que realmente puedo lograr con la enfermedad o patología de mi paciente. ¿Qué nos dice la Asociación Mexicana de Fisioterapia de lo que es el pronóstico? Es el acuerdo o negociación mediante el cual el fisioterapeuta y el paciente o cliente establecen prioridades, fijan metas a partir de la determinación de la necesidad de intervención, tratamiento terapéutico y que normalmente conduce a la elaboración de un plan de intervención que debe incluir objetivos a corto, mediano y largo plazo, con resultados medibles y negociados en colaboración con el paciente, la familia o el responsable del paciente. Aquí ellos lo manejan también como cliente, porque quiera que no, también debemos aprender a vendernos como fisioterapeutas, qué es lo que le podemos ofrecer al paciente. Entonces aquí ya entra algo más. Está el pronóstico, está esta negociación de objetivos, donde yo como fisio te digo, ¿qué puedo cumplir para ti, paciente? Y tú como paciente, ¿qué objetivos quieres cumplir conmigo como fisioterapeuta? Y a lo mejor me dices, bueno, es que yo quiero correr en 15 días, pero en 15 días yo sé que tú no puedes correr, o sea, yo sé que se va a tardar un poquitito más correr al 100%. Entonces yo no hago esa negociación tal cual. Le digo, bueno, ¿qué te parece que lo hacemos en un mes? En un mes ya estás corriendo funcionalmente y al 100%. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tratar de ver o negociar con el paciente las cosas que realmente podemos cumplir y las que no. Por esto es importante sentarnos. A veces yo siento que lo dejan mucho de lado y me ha tocado verlo en la práctica. Llegan los alumnos, se hacen la historia clínica, pero nunca le preguntan al paciente, bueno, ¿y tú qué quieres lograr con la fisioterapia? Y si no les preguntas, nada más tú das por hecho que se quieren quitar el dolor y todo lo demás, ¿dónde quedó? Hay pacientes que te dicen, ¿sabes qué? Es que yo quiero regresar rápido a trabajar porque soy el sustento de mi familia y lo estamos dejando de lado como objetivo. Entonces hay que tratar de incluir y platicar con ellos realmente qué es lo que quieren lograr. Y nosotros, ya con el estudio de su diagnóstico y el pronóstico que creemos que tiene su patología, decirle, yo te puedo ofrecer esto. Entonces, la Asociación Mexicana de Fisioterapia, ese es el concepto que nos da para pronóstico, la definición, perdón. En algunos casos, el nivel previsto de mejora solo puede determinarse gradualmente a lo largo del proceso de rehabilitación. ¿Qué quiere decir esto? Puede pasar un tiempo y a lo mejor yo di un pronóstico y este va a ir cambiando porque mi paciente tiene tan buena, hace tanta actividad física o hacía tanta actividad física o tiene tan buena condición física que sale rapidísimo. Y me pasó con una paciente con una luxación de rótula y ella hacía ejercicio de gimnasio antes. Entonces ya conmigo lo empiezo a tratar fácil, salió en 3 semanas. O sea, 3 semanas
yo ya la tenía funcionando al 100, ya estaba reincorporada al gimnasio, ya estaba haciendo actividad bien, o sea, al 100%. Ya nada más estábamos trabajando propiocepción como para evitar que hubiera una recidiva, porque sí estaba ahí como, bueno, es que me preocupa que mi rótula vuelva a luxarse, tengo esa preocupación y trabajamos en base a eso, pero salió rápido de todo, de la inflamación, del dolor, de todo lo que tenía. Trabajamos pronto, entonces hacer ese progreso, ese proceso de rehabilitación pudiera cambiar y el pronóstico pudiera ser a corto plazo, no irnos tan lejos, pero igual hay pacientes con comorbilidades que no permiten que nosotros tengamos un pronóstico a corto plazo tan bueno como quisiéramos y a lo mejor tuviéramos que irnos alargando un poquito en esa fase de trabajo. Bien. Dentro del pronóstico médico vamos a tener 4. Uno de ellos es el benigno, el otro el grave, el otro el letal y el otro el reservado. Nosotros podemos tomar este pronóstico para dentro del pronóstico fisioterapéutico, decidir hasta dónde vamos a trabajar y qué tanto podemos obtener en ese tiempo. Volvemos al ejemplo de la esclerosis múltiple. ¿Sí? Al ser enfermedad neurodegenerativa, va a ser una patología que es mortal, que se va agravando y que aunque nosotros trabajemos como que tratando de mantener el estado del paciente, nunca vamos a obtener una mejora a como estaba en un punto en donde la enfermedad no estaba tan presente. Entonces hay que ver cuál de estos tocaría en cuanto a un diagnóstico médico. Cuando es benigno, es el paciente con un padecimiento con una cura total, que se cura rápidamente y por completo. Un restitutio ad integrum. Cuando es grave, es el padecimiento que puede tener alternativas que pongan en peligro la vida del enfermo. Letal, cuando la enfermedad es mortal por su gravedad y no hay un tratamiento eficiente para la misma. ¿Sí? Otro ejemplo pudiera ser los pacientes oncológicos y también nos tocan dentro del área de fisioterapia. Hay algunos que ya están en una etapa terminal, requieren todavía ese tratamiento de fisioterapia, pero ya sabemos que no va a haber una mejoría. Y el tratamiento y el pronóstico que he reservado, perdón, cuando dentro de las alternativas que presentan hay secuelas o afecciones graves y la posibilidad de muerte. Entonces ahí lo pudiéramos manejar así. Casi siempre he visto que ponen un diagnóstico reservado. No sé en base a qué, pero muchos médicos lo ponen así. Entonces, el pronóstico está basado en evidencia. Esto va para aquellos que creían, bueno, ya nada más pongo que mi pronóstico es bueno, pero ¿cómo sabes que es bueno? Entonces, el pronóstico va basado en evidencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo se diseñan estos métodos para una clasificación pronóstica? Hay una extrapolación de observaciones clínicas pasadas. Entonces, checando historiales clínicos de la misma patología, se va observando que también van evolucionando en estas enfermedades y por lo tanto se va graficando, porcentuando los niveles de éxito en cuanto a pronóstico. Se hacen estudios comparativos, igual se toman patologías, se observa la evolución de la enfermedad, se checa qué tantos pacientes se recuperan, qué tantos pacientes no se recuperan y por lo tanto se saca un resultado. Hay una aislación también de variables pronósticas individuales. Esto porque no todos los pacientes van a reaccionar de la misma manera. Hay pacientes, como les decía, que avanzan muy rápido, tienen muy buena condición física, tienen muchas oportunidades para salir adelante de su patología y hay pacientes que no. Entonces es importante eso, involucrar las variables pronósticas individuales. Y está el estudio de la historia natural de la enfermedad. Entonces, primer cosa, ¿tienen duda de cuál va a ser el pronóstico? Váyanse a los papers y chequen qué posibilidades pronósticas tiene cada patología. En cuanto a la cuestión médica, ahora sí, en cuanto a la cuestión médica, ustedes se dan cuenta que tiene un buen porcentaje de recuperación. Imagínense, agregando la parte de fisioterapia, el porcentaje de que el paciente se reincorpore o se recupere es muchísimo mayor. ¿Sale? Pero primero hacemos eso, checamos. Entonces, Fletcher, en cuanto a la guía clínica, nos dice del pronóstico lo mismo, una predicción del curso futuro de una enfermedad después de su inicio. Nos dan los posibles resultados de la enfermedad y los resultados del tratamiento. Posibles, tómenlo esto en cuenta, los posibles, porque cada paciente va a reaccionar de una manera totalmente diferente. Ahora, el pronóstico específicamente fisioterapéutico determina el nivel óptimo predicho
¿En función a qué? La cantidad de tiempo que yo voy a necesitar para alcanzar ese nivel. Entonces, 2 factores para el pronóstico fisioterapéutico. 1, nivel óptimo predicho y la cantidad de tiempo que me va a tomar llegar a ese punto. ¿Sí? Espero vaya aquí quedando claro y lo vamos a desglosar. De todos modos lo vamos a trabajar. No crean que se queda así. ¿Cuál es la finalidad? Va a ser predecir el desarrollo futuro de un problema. Vamos a ver lo que es el entorno de mi paciente. ¿Por qué? Porque no nada más es el paciente y su patología, es el paciente y su entorno. ¿Quién nos marca esto? El CIF. ¿Con qué? Con la valoración biopsicosocial. Entonces, este enfoque biopsicosocial nos permite checar el entorno del paciente y tomarlo en cuenta. ¿Para qué? Para un pronóstico. Entonces, un paciente que tiene todo el apoyo de toda la familia, y les voy a contar también otra anécdota, de a poquito les voy metiendo anécdotas que yo siento que a lo mejor en algún punto les van a servir. En el hospital me tocó ver a un adulto mayor cuyos familiares iban a visitarla todos los días. Se turnaban entre nietos, yernos, hijos para ir a cuidarla. Esta paciente se recuperó tan rápido y el día que se fue estaba tan contenta porque estaba toda su familia lista para recibirla y llevarse a la casa. Ya habían planeado la comida, ya habían planeado qué iban a hacer, ya le tenían todo listo para recibirla en su casa. A 2 cuartos de esa paciente, un adulto mayor con unas úlceras por presión tan delicadas y los familiares no querían ir a verlo. ¿Qué creen que haya pasado con ese paciente? Entonces, el entorno es importante, sí o no, en la rehabilitación de mi paciente, en el pronóstico del mismo, es bien importante. Y se nota muchísimo cuando les toca verlos así, es bien marcado cómo ven la diferencia entre uno y otro y ese ánimo que le dan a aquel paciente que está toda su familia con él y aquel paciente que no, nadie quiere ir ni siquiera sentarse a un lado de ellos. Entonces, está lo que es la planificación de la toma de decisiones, las medidas de apoyo y las acciones que influyen en el logro de su pronóstico. Ahora, he visto ese boom en redes sociales de el ultrasonido no sirve, el electro no sirve, esto no sirve, aquello no sirve, pero nadie que les diga esto sí sirve y esto también sirve. Entonces, en cuanto a aquello que ustedes van a hacer como medida de apoyo para llegar a su finalidad o a su meta con su paciente, siempre enfóquense en que todo lo que están haciendo es para mejora del mismo. No se preocupen si llegan a ver muchos fisio-influencers, creo que les dicen, diciéndoles que todo nos sirve y ustedes no saben de qué sirve, mientras tengan la confianza de lo que están haciendo, lo están haciendo bien y es para beneficio del paciente. Esto como un plus ahorita. Para pronóstico va a ser a corto, mediano y largo plazo. Y me da las mejorías que yo voy a esperar en cada uno de estos tiempos. ¿Sí? Ahora, no sé si a nivel nacional se haya generalizado el 10 sesiones como un largo plazo. Yo en lo particular no me manejo en esos tiempos. Yo siempre soy de 3 sesiones y vamos viendo cómo avanzas, o 2 sesiones y vamos viendo y vamos mejorando y vamos cambiando, pero nunca les doy un calendario de a este día tal cosa, sino que vamos trabajando conforme voy viendo la evolución, cada semana yo voy haciendo un cambio. Entonces esto también se los pudiera dejar ahí como recomendación. Y ahí también vamos viendo la mejoría máxima que tal vez se logre y el tiempo que me va a alcanzar cada uno de los niveles que yo tengo que llegar. Aquí están mis factores pronósticos, ¿sí? Dentro de ellos tengo el estado de salud de mi paciente. Importante si trae comorbilidades. Si son pacientes geriátricos, acuérdense, vienen con polifarmacia y con pluripatología. Entonces ahí tienen un montón de factores de riesgo, tienen un montón de ¿cómo se llama?, de efectos secundarios por los medicamentos, tienen el riesgo de caída, ya no tienen equilibrio, su base de sustentación es más amplia, etcétera. Entonces su estado de salud más sus factores de riesgo y tienen un montón de intervenciones previas. Entonces llegan ya con tratamientos médicos anteriores, tratamientos fisioterapéuticos previos, entonces también hay que ver, esos son factores pronósticos. También cuando llegan de un fisio que dicen, es que ese fisio no me hizo nada, ahí ya viene predispuesto a que probablemente contigo pase lo mismo y no le hagas nada, pero por algo llegó contigo. Eso quiere decir que tiene una cierta fe en que probablemente tú sí lo puedas ayudar, ¿sí? Viene la parte de la anamnesis, el curso clínico de la patología, que les decía, hay que saber cada patología cómo es que está cursa y cuánto es
lo que puede mejorar, o si a lo mejor es una patología que realmente ya no hay vuelta para atrás y solo es un mantenimiento del paciente. El deterioro en el que lleva mi paciente y el diagnóstico que trae, y funcional. Ahora, influye también la parte de la seguridad, necesidades y objetivo paciente. De verdad, siéntense y platiquen con ellos. ¿Qué quieren lograr? ¿Cuáles son sus objetivos? Porque a veces pensamos que solamente es el dolor, quitar el dolor, pero no. O sea, ellos quieren jugar con sus hijos, ellos quieren salir a caminar, ellos quieren ir otra vez a su deporte favorito y eso es lo que los impulsa, eso es lo que los motiva a reintegrarlos. Entonces, si ustedes dejan eso de lado y nada más se enfocan que al dolor, se les olvida que hay que reintegrarlos. Bien. Entonces, están los resultados de la exploración, la evaluación y también los procesos diagnósticos como parte del factor pronóstico. Entonces, se le explica también al paciente lo que son diagnósticos o deterioros, la cuestión de limitaciones funcionales y también la cuestión de la discapacidad. Aquí les tengo apuntes para que si me volteo por aquí o por acá es porque les voy a pasar sus apuntes tal cual. Como limitaciones van a ser todas esas dificultades en su desempeño. Acuérdense que no nada más es el desempeño en casa o el desempeño con actividades de la vida diaria o instrumentales, también es su desempeño cuando trabaja en mejor en una obra o trabaja en una empresa, en zona industrial. ¿Qué limitaciones funcionales va a encontrar este paciente al momento de realizar las actividades? ¿Por qué se platica con ellos? Porque imagínense que en zona industrial a mi paciente que tiene una lumbalgia mecánica llega y le dice, no, es que tú tienes que cargar unos 30 kilos todos los días de ida y vuelta de unas 6 a 7 horas. Y entonces platicar, bueno, realmente tú puedes hacer eso, o sea, realmente puedes lograr ese objetivo y cómo lo voy a trabajar, porque si él tiene que regresar específicamente a ese trabajo, ¿cómo yo voy a rehabilitar esa columna para que entonces pueda volver a trabajar y cargar todo eso y realmente cumplir la función que tiene que hacer? A lo mejor ya su trabajo de fuerza, ya después de quitarle el dolor, va a tener que ser importante para que esos músculos después no me reclamen el que no tienen fuerza para hacer actividad. Entonces vean siempre hacia dónde vamos a reincorporarlos y qué limitaciones funcionales son las que tienen. Ver si realmente los podemos reincorporar ahí o el paciente tendría que buscar alguna otra opción, porque a veces sí no es opción. Imagínense una hernia de disco y todavía le agregamos más peso y todavía tiene que estarlo haciendo 8 horas. No puede, no es. Entonces se platica. Y la parte de discapacidad, que es esta falta o limitación de alguna actividad física o mental que dificulte el desarrollo normal de una persona. Fíjense muy bien en la definición, cómo hasta las capacidades mentales o estas dificultades nos pueden presentar un problema en cuanto al pronóstico y el trabajo de mi paciente. Entonces, depende también de qué, de la historia natural de la enfermedad. Y ahorita les voy a poner un ejemplo, les digo, se los voy a desglosar. El curso clínico de la misma, junto con los síntomas, porque los síntomas pueden ir variando, la descripción de la misma patología, el reconocimiento y la manera en que ésta se va a controlar. No sé si les ha tocado, si es que alguno de ustedes ya vieron pacientes, tanto en la práctica como en el servicio social. Ven a un paciente que llega con un síntoma en la rodilla y de repente ya a la siguiente ya le dolió la cadera, pero ya no le duele la rodilla. Y a la siguiente ya le duele el pie, pero ya no le duele ni la rodilla ni la cadera. Entonces vamos a ir cambiando el pronóstico de este paciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya quité un dolor en algún lado, pero aparece donde estaba el otro que no estábamos notando porque era más importante el dolor de la rodilla. Entonces hay que ir viendo también esto. ¿Cómo nos aseguramos de que el pronóstico está basado en anamnesis y cursos clínicos de la enfermedad? Y esto es cómo ustedes saben o cómo se aseguran que realmente el pronóstico sí tiene un fundamento. Bueno, aquí lo van a hacer trabajando de esta manera. Tienen manuales, profesores, revistas especializadas, experiencia clínica y artículos de investigación. La experiencia clínica tiene ahí un contra. Toma tiempo, mucho tiempo. Entonces, a veces cuando ya llevamos 7, 8 años, hay quienes ya tienen muchísimos más años, siempre nos topamos con uno nuevo, con síntomas bien diferentes, con un pronóstico que a lo mejor no se cumple como yo pensé que se iba a cumplir y va a pasar siempre, para que no pierdan la confianza tampoco en ustedes. Siempre va a llegar alguien diferente que va a representar un reto. El chiste es esto, checar los manuales, ver con nuestros profesores
profesores, nunca pierdan ese contacto con ellos, con los que tengan confianza, preguntarles, oye, tengo un paciente, tiene estas características, no sé qué pronóstico darle, no sé qué diagnóstico trabajarle, no sé qué medio físico ponerle, pero pues ahí están como una ayuda, ¿sí? Por algo están como docentes. Esa experiencia clínica que voy tomando por medio del paso de los años, las revistas especializadas que últimamente han salido un montón, gracias a Dios, ya hay más de dónde leer, de dónde investigar para nosotros llegar a un pronóstico lo más correcto posible, y también los artículos de investigación, que hay muchos lugares donde podemos checarlos. Bien, entonces, estos se pueden modificar a partir o a medida que se va avanzando con el tratamiento. Se va a basar en la respuesta del paciente a la intervención. No todos los pacientes responden de la misma manera al tratamiento, ¿sí? Y el programa debe favorecer ¿a qué? O siempre hacia la independencia del paciente basada en el máximo nivel posible. Entonces, lo más que yo pueda reincorporar a mi paciente a sus actividades, que sea lo más independiente posible. Entonces, se hace una valoración que es multidimensional. Vamos a ver la parte del diagnóstico, de la funcionalidad, de la independencia de actividades de la vida diaria, más las instrumentales, el nivel cognitivo de mi paciente, el estado emocional y la cuestión demográfica y la situación sociofamiliar. En el CIF, perdón, que les pongo la mano. En el CIF tenemos la situación sociofamiliar y el estado emocional demográfico como barreras o facilitadores. No sé si lo han checado. Entonces tenemos barreras y facilitadores en la parte del CIF. El estado emocional del paciente puede ser una barrera o un facilitador. Si es un paciente que está saliendo de su proceso de duelo, que ya está aceptando su patología y que ya está dispuesto a trabajar más con la misma, va a salir más adelante de mejor manera y va a responder mejor a los tratamientos que aquel paciente que está deprimido o está negando la patología que tiene. Igual, tuve un paciente de esclerosis múltiple, estuve en la casa de la esclerosis por lo menos unos 4 años, yo creo. Este paciente tenía una esclerosis múltiple ya diagnosticada. Siempre que se le preguntaba qué era lo que tenía, él decía que tenía Parkinson, él decía que tenía secuelas de BC, él decía que tenía todo menos esclerosis múltiple. Ese paciente, aunque yo le pudiera pronosticar que a corto plazo iba a estar muy bien o a largo plazo iba a mantener al menos la condición que ya tenía, el paciente en la actualidad está en una silla de ruedas y pues no, o sea, ya está totalmente dependiente de su familia, ¿sí? Cuando yo lo conocí, él se movía, caminaba y todavía trabajaba, o sea, hacía muchas actividades, pero nunca aceptó su patología y tampoco tomaba sus medicamentos como se le indicaban, ni se ponía la inyección. Entonces también, pues no, el pronóstico con este tipo de pacientes es como complicado. Por lo mismo, o sea, esa afección, esta cuestión emocional es muy importante. Igual la situación emocional. ¿Qué pasa con los pacientes de esclerosis múltiple? Para el familiar es delicado, complicado. Cuidar al enfermo cuando ya está en una etapa muy avanzada de la enfermedad y a veces les da por abandonarlos. Entonces, ahí influye también mucho. Hubo pocas parejas de esposos que yo seguí viendo juntas después de que empezaran a debilitarse y avanzar más en su enfermedad. Entonces, vamos a llegar, ya llegamos a la parte del análisis de casos. Ahorita vamos a ver primero esta cuestión. Que me agarré primero uno de ortopedia, medio geriatría ortopedia. Tenemos una paciente que tiene una hipertensión controlada, madre de 3 hijos y que cae desde su propia altura al enredarse con un juguete de su nieto de 3 años, como consecuencia una fractura de cadera derecha, con un reemplazo cementado de cadera. Este caso en particular viene en el libro de ejercicio terapéutico y funcional. Ahí sí lo quieren checar en la parte de pronóstico. Entonces, ¿qué pasa con esta paciente? Les dije, primero checamos toda la información que nos den sobre el pronóstico de este tipo de paciente. Entonces, tenemos primero la fractura que tuvo mi paciente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me dicen los estudios sobre la fractura de cadera en pacientes ancianos? ¿De acuerdo? Vamos a checar. Hay un factor pronóstico de mortalidad y recuperación funcional al año. ¿Qué pasa con los pacientes de fractura de cadera de lo que hemos visto o me tocó ver en el Hospital Central, acá en San Luis Potosí? Cuando pasa mucho tiempo
en lo que a estos pacientes se les recibe, se les checa, se les trata hasta la cirugía, pueden pasar hasta 1 o 2 meses. Al prolongar las cirugías de este tipo de fracturas, en dado caso que requieran un reemplazo total de cadera o de rodilla, no sé, dependiendo de la fractura, hay un mayor índice de mortalidad, ¿sí? Y a veces ni siquiera por la misma fractura, sino por las complicaciones que empieza a presentar el paciente al estar en el hospital tanto tiempo. Entonces, mi pronóstico para este tipo de pacientes que están hospitalizados, tienen tanto tiempo hospitalizados, que están en el hospital, perdón, que tienen tanto tiempo ya ahí y empiezan a presentar complicaciones por lo mismo, mi pronóstico no va a ser bueno, ni tampoco el del médico. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Según este estudio, la edad elevada y la comorbilidad y la dependencia funcional se va a asociar a la mortalidad. Hay pacientes que incluso llegan con esa fractura y así se los llevan a su casa, o hay pacientes que nunca salen de su casa con una fractura que tuvieron ahí mismo. Y también me tocó verlo. Se tuvo que rescatar a un adulto mayor con una fractura de cadera que tenía ya más de una semana y lo tuvieron que llevar, así como casi lo tuvieron que rescatar y llevar al hospital. ¿Por qué? Por esta elevada mortalidad que tenía. El pronóstico de recuperación funcional, ¿de qué va a depender? De la edad de mi paciente, la situación funcional previa, los antecedentes de demencia y también si el paciente tiene delirios. Entonces también para que se tome en cuenta, nunca se dejan de lado las cuestiones ni emocionales ni psicológicas de mi paciente, ni las mentales, las que vayan directamente con la evaluación cognitiva del mismo. ¿Sí? Para eso el mini mental siempre. Aunque pareciera como que está de más, nunca está de más. Entonces, supongamos que mi paciente tuvo suerte y le toca una artroplastía total de cadera. ¿Qué pasa con estos pacientes? Bueno, si se hace uso de las herramientas de evaluación adecuadas, en este caso nos recomiendan la MOS SF36 y la escala de cadera de Harris para yo llegar a un pronóstico, pues entonces ya estoy ahí como checando qué puedo hacer. Primero utilizo estas dos escalas, una para la calidad de vida y otra para los cambios clínicos que tiene mi paciente en cuanto a la fractura de cadera. ¿Qué se evalúa en la MOS? Que a mí me llama la atención, la transición a la salud, que viene como uno de los ítems dentro de la MOS SF36. ¿Cómo evoluciona esta patología o cómo en la calidad de vida afecta la patología a mi paciente y cómo es que va a ser una transición a la salud o cómo se siente? Y se le pregunta al paciente, ¿tú cómo te sientes hace un año de cómo estabas hace un año? ¿Sientes que ha empeorado tu estado de salud y tu calidad de vida o sientes que ha mejorado? Entonces, eso es parte importante del MOS SF36, sobre todo en pacientes con artroplastía de cadera. Esto si tuvieron la suerte de llegar a ese reemplazo. Esto mejora mi pronóstico, ¿de acuerdo? Y lo que es la escala de Harris, que me va a evaluar el dolor y la función según la caminata. ¿Qué tanto puede alcanzar? ¿Cuántos metros avanza mi paciente? Yo lo evalúo. ¿Cuál es mi pronóstico hacia este paciente? Tiene una mejoría excelente, tanto clínica y funcional, en un 90%. De las artroplastías totales de cadera tienen éxito el 90%, sin dolor ni complicaciones de 10 a 15 años de la cirugía, tomando en cuenta que todas estas reemplazos de cadera se tienen que volver a hacer a los 10, 15 años por el desgaste de la misma cadera, del mismo instrumental que se cambió, ¿sale? De todo este aparato. Se me fue la palabra, lo siento. Entonces, a corto plazo, yo como oficio, ¿qué puedo decir? Sé que mi paciente va a tener una capacidad de andar 90 metros en carga parcial usando caminador. ¿A cuánto tiempo creen? 3 días. ¿Por qué 3 días? Se hace la artroplastía de cadera, se hace de la articulación y es como te entrego una llanta nueva, te entrego esta nueva cadera completita para que tú la uses como quieras. Entonces, el primer día el paciente nada más se le checa cómo está reaccionando a la cirugía, que no tenga un rechazo al material quirúrgico. Al segundo día yo a mi paciente ya lo tengo que estar movilizando, ya lo tengo que estar sentando y acostando, tengo que estar moviendo al baño. Y para mi tercer día el paciente ya tiene que haber caminado por lo menos esos metros con algún andador. Y eso ya es a corto plazo, o sea, es lo que yo quiero lograr a corto plazo. Este paciente se va a la casa y ya voy a un mediano plazo, que es como lo voy a trabajar. A largo plazo, ¿qué voy a lograr? Una marcha con independencia o con ayuda de un de 16 semanas.
o pudiese ser que te trae tan buena condición que no va a necesitar el bastón a ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, se checan estos factores para el pronóstico. Factores demográficos específicos de la enfermedad, comportamentales y comorbilidades médicas. Dentro de los factores demográficos, edad y género, que casi siempre a las mujeres nos toca de todas las patologías como la carga más grande, son las que nos da más feo, a las que nos toca más temprana edad. Para lo que es osteoartrosis, dicen que ya a partir de que empieza la menopausia es cuando empieza a haber más facilidad de desarrollar osteoporosis y por lo tanto el desgaste todavía es un poquito más fuerte. Entonces casi siempre por edad y género a las mujeres nos toca un poquito más pesado. La cuestión de educación, los factores específicos de la enfermedad como estadio, severidad, historia natural de la enfermedad. Las comorbilidades que son comportamentales, como la depresión, que les decía es bien importante checar en qué estado está mi paciente, en qué parte de su duelo lo encontramos, las expectativas que tiene, la mejoría del dolor, que ellos en cuanto sienten que el dolor se ha bajado, para ellos es un alivio muy, muy grande el poder hacer una actividad sin dolor, y los incentivos que reciben, no necesariamente solo del fisio, sino de los familiares o de la gente que nos rodea. Tenemos las médicas como diabetes, hipertensión, obesidad y discapacidad cognitiva. Entonces, estas pudieran entorpecer un poquito o hacer nuestro pronóstico no tan bueno para el mismo paciente. Bien. Entonces, voy a dejar un poquito esta parte de ¿cómo se llama? Reemplazo de osteoartrosis, porque voy a ahondar un poquito más adelante y así ya les dejo preguntar. Vamos a esclerosis múltiple y ahorita regresamos a este osteoartrosis. Tenemos o vamos a analizar este caso. Y quiero que por favor tomen un momento, les doy unos 5 minutos para que anoten en la libreta los factores que ya vimos previamente. Demográficos, específicos de la enfermedad, comportamentales y médicos. ¿Y qué es lo que encuentran en este caso en particular? Mujer que tiene 35 años, ahí ya tenemos edad y género, que tiene dificultades para mantener equilibrio en bipedestación, especialmente al realizar actividades de la vida diaria. Se ha tropezado varias veces y se siente insegura cuando se moviliza a aire libre. Actualmente no sale de casa sin alguien que la acompañe. La recaída reciente afectó principalmente al miembro inferior derecho. La recuperación fue más lenta que con recaídas previas. Su confianza se afectó considerablemente. No puede conducir en este momento porque la paciente no confía en su pierna derecha al frenar. Y es una paciente con un tipo de esclerosis que es remitente recurrente. Entonces, aquí vamos a conocer la historia natural de la enfermedad. Ustedes saben cómo se presentan, cómo es secundariamente progresiva, primariamente progresiva, recurrente remitente, a Carlos. Entonces, ahí tienen esa información. Según lo primero, para el pronóstico, nuevamente se los pongo, factores demográficos, factores específicos de la enfermedad, comorbilidades comportamentales, comorbilidades médicas. Aquí no nos refieren ninguna que pudiera ser comorbilidad médica, pero sí me refiero a comportamentales. También me viene la parte de los factores demográficos y los específicos de la enfermedad. Perdón. Les doy un momentito. Después vamos a analizar si realmente llegan al mismo punto. Y ahorita abrimos para preguntas.
Bien. No sé si sea tiempo suficiente. Espero un poquito más. Si pudieran apoyarme ya en el chat diciéndome si ocupan un poquito más de tiempo para sacando conclusiones de su pronóstico de esta patología en particular. Ok. Muy bien. Remitente recurrente. Bien. Avanzaré entonces a la siguiente. Ahorita me dicen si alguien necesita que regrese, de todos modos es la misma. Ahí está. Entonces, ¿qué tomé yo de aquí? Bueno, género, mujer, 35 años, no sale de casa, tiene una recaída reciente, la recuperación fue más lenta esta vez. O sea, de la recaída reciente ha tenido una recuperación más lenta. Entonces, mi pronóstico ahí yo me voy empezando a detener un poquito, a pensar, bueno, si se está recuperando de manera más lenta, esto quiere decir que la enfermedad ya está evolucionando de manera diferente. Sí, ya no recupera tan rápido. Su confianza se ve afectada, ya vemos una cuestión de comorbilidad comportamental y también no confía en su pierna derecha al frenar. Vamos a ver la historia natural de la enfermedad. Tenemos la esclerosis múltiple como una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso. Se va a presentar con un brote o un síndrome clínicamente aislado. Son pacientes que te dicen, un día iba caminando en la calle y de la nada me caí, no sentía las piernas y no sabía qué era lo que me pasaba. Pasó un tiempo, me vuelvo a caer, me vuelve a pasar lo mismo, no vuelvo a sentir las piernas, pero esta vez ya no me puedo levantar. Duré en cama una semana. Así es como más o menos se van presentando sus brotes. Me tocó una paciente que ya, por una vez que se le tiró un bote de cloro grande, el olor le provocó un brote. Entonces, de irse caminando bien, volvió con bastón. Entonces, ahí están sus brotes. Tenemos 4 formas clínicas. Recurrente remitente, que vendrían siendo el 80% de los pacientes y van a tener brotes. Tienen estos brotes en un tiempo aproximado de 30 días o puede ser que haya actividades que los detonen. Pueden tener recuperación completa de esos brotes después de que pasan o pueden tener una secuela, quedar con una secuela, ¿sí? ¿Cuándo no pasan estos brotes? Cuando las pacientes se embarazan. No sé si les ha tocado ver o tratar con estos pacientes. Se embarazan y todo el embarazo no tienen ningún problema, ningún brote. Después de que tienen a sus bebés, pueden llegar todos de una sola y generar una discapacidad grande después. Entonces hay que tener como que, o checar muy bien esto, sobre todo cuando les hablan de esa inquietud, es que yo me quiero embarazar, explicarles por historia natural de la enfermedad qué es lo que puede pasar, ¿sale? Entonces, recurrente remitente son el 80% de los pacientes en total con una recuperación completa después de los brotes o con secuelas después de los mismos. Vamos a tener una secundaria progresiva. El 50% de mis recurrentes remitentes pueden llegar a una secundaria progresiva en un periodo de 10 años. ¿Sí? O sea, de ese 80%, mi 50% puede llegar a una secundaria progresiva en unos 10 años. ¿Cuál es la
característica, pues esta evolución un poquito más rápido del enfoque. Y primariamente progresiva, que son el 15% de mis pacientes, perdón, de los pacientes con esclerosis múltiple, estaba progresando desde el inicio, tiene periodos de estabilización y tiene mejoras con menor tiempo y a veces no tienen brotes, pero la enfermedad va progresiva, ¿sí? A veces no pueden, hasta no pueden tener ni un solo brote, pero van deteriorándose. Y vamos a tener la progresiva recidivante. Estos van a tener brotes durante toda su evolución de su patología y a veces no le da tiempo como de descanso, a veces sí, como que se mantiene de esta manera continua. Entonces, quedamos que es recurrente remitente mi paciente. ¿Qué nos dice el artículo de revisión? Esclerosis múltiple, revisión de la literatura médica. Que estos pacientes tienen frecuentes ataques en intervalos cortos, donde progresa más rápidamente a una discapacidad grave, donde tenemos una sobrevida en promedio de 35 años después que se diagnostique esta enfermedad. Ahora veamos algo importante. Antes veíamos que los pacientes se diagnosticaban en una edad media de 30 a 50 años. Ahorita ya hay pacientes chiquitos, niños de 11 a 12 años diagnosticados con esclerosis múltiple desde esa edad y les dan un tiempo de sobrevida de 35 años después del inicio de la misma, ¿sí? 32.2% a los 25 años de la enfermedad. Y el pico de mortalidad que se va a ubicar entre los 50 y los 55 y 64 años. Entonces, ¿qué pronóstico darían ustedes? Tenemos un indicador de pronóstico favorable. Si el primer síntoma es en edad temprana, vamos a mantener a ese paciente en un buen estado todo el tiempo, a pesar de que este se deteriore y su tiempo de vida no sea tan largo. Si el sexo de mi paciente es femenino, es un buen indicador pronóstico. Si hay una neuritis óptica como un episodio de presentación, es un buen pronóstico. Síntomas sensoriales como de presentación también, inicio agudo de los síntomas, la discapacidad residual mínima después de cada exacerbación o después de cada brote y un periodo interexacerbado largo. Y ahora tenemos como desfavorable la edad tardía de presentación. Aquí es más difícil trabajar con ellos, créanme que es un poquito más difícil, pero les digo que entran en este estado de negación y los brotes que les dan son más fuertes y las secuelas se presentan muchísimo más rápido y se trabajan muchísimo más difícil. El curso progresivo desde su presentación, si el sexo es masculino, y también lo noté, de hecho la mayoría de los pacientes en el tiempo que yo estuve, los que fallecieron eran hombres, por encima de lo que eran las mujeres. Hay una pobre recuperación de las exacerbaciones, o sea, estos brotes, a pesar de que se tratan con fisioterapia, no tienen un buen resultado o no se presentan tan bien después del tratamiento. E igual el involucramiento de funciones cerebelosas o motoras. En este caso, esta paciente tiene recurrente remitente, es de sexo femenino, con los síntomas que me está presentando, ¿qué pronóstico es el que ustedes le darían? Y aquí no sé cómo sería para darles la palabra y que puedan participar. Es que levanten la manita, creo que aquí ya. No sé quién quiera participar para lo que darían ustedes de pronóstico para un paciente de este tipo. A corto o mediano plazo, ¿cómo lo trabajarían? Bien, chicos. ¿Qué encontraron ustedes en los factores pronósticos aquí? Demográficos, específicos. Bien, si quieren, checamos el caso y ahorita ya ponemos preguntas y respuestas. Tendríamos un varón de 72 años, ahorita parece, porque está un poquito lento. Aquí, 72 años, un gerente de banco que está jubilado, vive en una casa con su esposa que está sana. Sus principales actividades son de ocio, que incluyen observación de deportes y recorridos en autobús.
Conduce un automóvil, no recibe servicios comunitarios, presenta osteoartrosis en ambas rodillas. El dolor limita su distancia a pie a 200 metros. ¿Se acuerdan de la Moses F y de la Harris? Que nos decía, bueno, hay que medir cuánto puede caminar mi paciente y entonces ya yo veo cómo está el estadio de su patología. Y luego de este tiempo que camina estos 200 metros necesita reposo. Vamos a puntuar el dolor según la escala de EVA de 4 a 5. El ejercicio con pesas va a agravar el dolor. El reposo prolongado también lo hace. Tiene diabetes de tipo 2, tiene hipertensión controlada con medicamentos y no tiene antecedentes de otras afecciones médicas o quirúrgicas. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene dolor? El médico no le recomienda que tome ningún tipo de AINE porque reacciona con el medicamento para la hipertensión. Entonces se encuentra limitado con este uso de medicamentos. Por lo tanto, busca ayuda en fisioterapia porque quiere quitarse el dolor sin necesidad de estar consumiendo medicamentos. ¿De acuerdo? Ay, perdón. Eso como parte de la evaluación subjetiva, que es todo lo que nos dice el paciente, nos refiere acerca de su patología. Tenemos la evaluación objetiva, que es donde nosotros ya entramos y empezamos a evaluar qué es lo que tiene, lo mido, lo checo, lo evalúo por posturas, le tomo su pierna y lo muevo. Entonces, vamos a ver que este paciente está obeso y usa anteojos solo para leer. Bueno, hace poco vi un debate muy grande de si es gordofobia o no es gordofobia. Vamos a tomar aquí como que no es gordofobia, estamos viéndolo desde el aspecto clínico, qué es lo que está pasando y que la obesidad es una patología como tal, que nos complica las demás patologías en el paciente, ¿de acuerdo? Entonces hay una alineación postural donde encontramos una deformidad de en varo de las rodillas. Siempre vamos a encontrar deformidad en el paciente, en varo o en valgo, más comúnmente en varo, cuando hay este tipo de patología, y esta se presenta de manera bilateral, pero no es de nada más, o sea, en esta cuestión no vemos algo más notable. Hay inflamación a la palpación, ¿sí? Entonces hay un derrame de tipo pleural, donde en el espacio prerotuliano de manera bilateral. La condición de la piel es buena, eso también es bueno, porque si no empezamos a desarrollar ahí otro tipo de patologías relacionadas con la piel y pues no, tampoco. Entonces también se presentan mucho, sobre todo en los pacientes diabéticos, sin evidencia de venas varicosas o insuficiencia arterial. Los músculos abductores, aductores, extensores, rotadores de la cadera, todos son en grado 4, 4 más en la prueba muscular, ¿sí? Esto con Daniels. No se evaluó la fuerza muscular alrededor de la rodilla debido a la inhibición del dolor y el desgaste visible de la articulación. También tiende a empujar hacia arriba con los brazos para ayudar a sentarse y pararse. O sea, ya no tiene la fuerza suficiente para hacer este movimiento sin necesidad de un apoyo extra. Utiliza el soporte de la barandilla, pasamanos al subir o bajar escaleras. Vamos a ver la historia de la enfermedad, cómo es el cuadro clínico de una osteoartrosis, en este caso de rodilla. Hay un dolor articular, una limitación de la movilidad articular y en algunos casos, no en todos, el engrosamiento, deformidad, dolor al palpar y crepitaciones y derrame pleural o derrame articular en mi paciente. Eso como un cuadro clínico que se va a presentar en la mayoría de los pacientes con este tipo de patología. La historia natural de la enfermedad de la misma es que estaba de manera lenta, con periodos de exacerbación y remisión, o sea, tienen periodos en que no les duele nada, en que pueden hacer las actividades al 100% o casi al 100% y no se sienten mal. Y hay días que de plano sí batallan muchísimo hasta para levantarse. Va a progresar independientemente del tratamiento y ahí viene la parte del pronóstico. Esta progresa. No es una patología donde podamos restaurar la articulación al 100%, entonces va a progresar. El grado de incapacidad va a depender de la localización y gravedad de los cambios. Entonces, ¿cuál sería mi pronóstico? Si yo estoy viendo que mi paciente llega y se presenta de esta manera, tiene un dolor notable en la articulación, en la parte superior de la pierna, es más doloroso cuando baja escaleras que cuando sube, los movimientos de flexión y extensión me hacen o causan crepitaciones, hay un eje en las extremidades inferiores deteriorado, derrame articular y quistes en la fosa popltea, que es el quiste de Becker. Los contornos de la rodilla gruesos y van a estar deformes. Yo lo puedo trabajar. La patología va a progresar. ¿A dónde vamos a llegar? A un reemplazo articular. Quiera o no quiera, vamos a llegar a ello. ¿Pudiéramos retardarlo? Sí. ¿Va a pasar? Sí. Mi pronóstico
puede ser con cursos variables, con un diagnóstico precoz de la enfermedad que va a mejorar el pronóstico. En las circulaciones de carga, que se vendría haciendo rodilla y cadera, va a ser progresivo, lento en algunos pacientes. Casi siempre los que más actividad física han hecho o que tienen más fuerza muscular, la progresión va a ser lenta, a menos que estos sean deportistas, hayan sido deportistas de alto rendimiento y ya traigan un desgaste previo de las articulaciones, ¿sí? Y entonces ahí sí vamos a ver como un avance de la patología un poquito más complicado. Va a variar en la función de las medidas higiénico-sanitarias que se llevan a cabo para protegerla. Entonces pudiera ser que la primera atención sea nada más fisioterapia y tratamiento médico con alguno que otro medicamento, pero siempre se va a llegar a lo quirúrgico, casi siempre se llega a lo quirúrgico. ¿Cómo lo pronosticaría yo? A corto plazo como una cosa reservada, algo reservado. ¿Con mejora de la fuerza muscular? Sí, porque les digo, puedo retrasar a lo mejor un poquito el o la cirugía, pero a lo mejor siempre se llega a lo mismo dependiendo del desgaste al que llegue este paciente. A largo plazo, al ser progresiva, lo más probable es que a largo plazo el paciente requiera de una artroplastia total de rodilla, ay, de rodilla, no de cadera. Ahí cámbienme la R por la C por la R, por favor. Y listo. Entonces, hay tiempo todavía para un análisis de los casos, para todas las dudas que tengan y ver cómo pudiéramos hacer para el pronóstico. Pero esta frase a mí me llamó mucho la atención, que es el diagnóstico lleva en sí el pronóstico, pero este es un futuro y no hay nada más incierto que el futuro en la vida del hombre enfermo. Entonces, ahí sí es aventarnos a, según lo que hemos estudiado, según lo que sabemos, según lo que los profesionales de la salud nos han apoyado en nuestra formación, es como vamos a llegar a un pronóstico acertado. Entonces, ahora sí, vamos a checar los casos, cómo es que ustedes los observan, cuáles son las dudas que ustedes tienen. Vamos a trabajar en base a lo que se vio. No sé si quieran levantar por ahí la mano, anótenme las preguntas si quieren en el chat, yo las voy leyendo y las voy respondiendo. O si quieren levantar la mano y que les abra su micrófono para poder interactuar. Ay, por ahí me salen, a ver. Me parece Iris López. Hola, buenas noches. Sí, Buenas noches. una pequeña duda, creo que me perdí un poquito. El pronóstico se va a dar, bueno, como fisioterapéutico se va a dar a corto y a largo plazo. Y estos van a ser totalmente funcionales, no como el médico que puede ser bueno, leve o moderado, grave o reservado. Bueno, podemos ocupar el reservado, pero sí, nuestro pronóstico va a ser como la actividad, por así decirlo, que llegue a realizar el paciente en ese periodo. Sería más bien lo que tú piensas que va a llegar a conseguir en cuanto a funcionalidad a ese tiempo, a corto plazo. Por ejemplo, el paciente que está posoperado de la artroplastia, a los 3 días yo ya lo pongo a caminar 90 metros. Ese es tu pronóstico. Como un pronóstico médico sería casi siempre, te lo digo por experiencia también, los ortopedistas, los neurocirujanos, todos ponen pronóstico reservados. Es lo primero que vas a ver en la historia clínica, reservado. Como que a ese modo de protejo esta situación de que no sé qué vaya a pasar con el paciente, pero a ti sí te toca decidir. Yo a ya, es que se silencia, como que activo un micrófono y se silencia el mío, y luego yo no lo puedo modificar. No sé hasta dónde me alcanzaste a escuchar o de plano
todo al aire. ¿Te lo repito completito? ¿Sí? Bueno, en sí el médico siempre va a manejar un diagnóstico reservado después de que se hace, por ejemplo, una cirugía. Siempre ponen diagnóstico reservado, pronóstico, perdón, reservado. A ti como oficio te corresponde el que yo sé que a los 3 días a mi paciente lo puedo incorporar a la marcha al menos 90 metros. Entonces eso es lo que tú haces a corto, mediano, largo plazo. Ese va a ser tu pronóstico. Lo que tú piensas que puedes lograr funcionalmente con tu paciente y en cuánto tiempo lo vas a lograr. Bien. A ver, Carlos, nada más que no sé qué pasa que cuando yo pongo, les quito a ustedes, les doy la opción a ustedes de hablar, a mí me silencia mi micrófono, no sé por qué, pero a ver, ahí va. Y ahorita checo las preguntas que están acá. A ver, ahí, Carlos. Ok, ¿me escucha, maestra? Sí. Sí, ok. Bueno, mi duda es que, bueno, ahorita que estoy ya uniendo, ¿no? Todos los factores que lleva el pronóstico, eh, sí tiene que influir mucho la experiencia que se tiene con las patologías. Por ejemplo, un paciente diga que, que yo le exprese, ¿no? Que conforme vaya viendo su evolución con las sesiones o conforme él vaya trabajando en casa y siga las indicaciones que le da el terapeuta, mm, no puedo como tal decirle en, en 8 sesiones ya puede tener este progreso, porque capaz llega a las 8 y tiene un progreso no tan bueno, o quizá logró eso en 4. O sea, no hay como tal un número, ¿verdad? No, igual yo nunca recomiendo ni lo trabajo. Lo trabajé al principio así, yo decía 10 sesiones y a la quinta lo checo y los pacientes te citan una sola vez y luego lo regresan, o sea, ya entonces tú no sabes si a la siguiente sesión iba a mejorar o no porque ya no lo vuelves a ver. Entonces luego les dices 10 sesiones y se espantan y dicen, no, Dios, voy a gastar como miles de pesos, sabes si me vaya bien. Entonces yo nunca recomiendo decir, van a ser 3 sesiones y a la tercera ya te va a ir bien, sino que vamos a ir viendo tu progreso. Esto es un trabajo en equipo. Yo te voy a dejar tu terapia para casa. Si tú la haces y vemos que la haces en conjunto, vamos a ver resultados muy buenos. Y se nota, y me preguntaron, ¿y cómo se dan cuenta si está haciendo el paciente sus ejercicios en casa? Porque cuando llega lo primero que le preguntan es, oye, a ver, ¿cómo hiciste tus ejercicios? Y te los empiezan por el último y medio se acuerdan cómo era. Cuando sí, hasta el familiar le dice, no, 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 así no era, acuérdate que era así y que luego hicimos esto y que eran 10 repeticiones. ¿Por qué? Porque hasta yo en casa hacia el paciente con ese trabajo. Entonces, nunca recomiendo el decir, tanto número de sesiones tú ya vas a estar al 100, porque hasta cuestiones legales importantes puede haber si el paciente dice, es que tú me prometiste tal cosa a tal fecha y no se cumplió. Pero al menos yo sé que a corto, mediano, largo plazo sí puedo ir obteniendo determinados resultados. Bien, no sé si espero haber resuelto tu duda. Ahorita les pongo. Por aquí me aparece Jiménez Cano. Hola, Lick, buenas noches. Yo tengo una pregunta. En cuanto al modelo de atención que nos puso al inicio, ¿en qué parte de este modelo nosotros referimos al paciente? ¿Lo refieres en qué aspecto? A ver, creo que se apaga. Por ejemplo, que llega un paciente y que no está en nuestras posibilidades de cierta manera atenderlo, o por ejemplo, sí, pero primero necesita a lo mejor un estudio radiológico y lo primero que tenemos que hacer es referirlo, no sé, a lo mejor al ortopedista. ¿En qué parte del modelo nos dice que tenemos que referir al paciente? Bueno, lo primero, casi siempre que tú recibes un paciente, de preferencia, ya trae un diagnóstico médico, ya trae estudios y ya va para su diagnóstico funcional. O sea, ya no va para un diagnóstico en sí médico. Cuando tú te das cuenta, cuando a lo mejor a la tercera sesión dices, uy, no está avanzando como yo pensé que iba a avanzar,
trae un síntoma que yo siento que no puedo tratar, hago una reevaluación. Ahí sí tú decides en qué momento. Haces una reevaluación, que es cuando tomas los resultados, la reevaluación y los resultados, lo reexaminas, lo reevalúas y entonces ves que no está avanzando. Yo siempre recomiendo que utilicen escalas que les den números, que les arrojen números. ¿Para qué? Para que ustedes vean que si empezó en una escala de EVA en 5 o 4 y bajó a 1 o 2, estoy teniendo un resultado. Entonces, siempre estás en una reevaluación, hacen una, ven qué tanto ha avanzado su paciente. Si ven que no avanza, sienten que está fuera de sus manos, lo van a pasar. Ahora sí, o lo refieren con algún otro profesional o algún otro especialista. Pero como recomendación, nunca traten pacientes que lleguen sin diagnóstico cero médico, o sea, que nunca han ido al médico, porque luego es un rollo. O sea, pudiera ser que sin estudios ni nada, a mí me dicen una cosa y no es eso. Y me tocó paciente que llegó conmigo y traía por ahí una hernia de disco y a mí nunca me dijo que la tenía. Ni me enseñó estudios, ni me enseñó nada. Y fue de los primeros pininos que me tocaron. Y es un riesgo. Entonces, siempre hagan una reevaluación si es que ustedes ven que no está avanzando como ustedes esperaban y a partir de ahí ustedes deciden, no necesariamente en alguno de estos pasos que está aquí. Sí, por lo menos en la evaluación, una reevaluación y lo mando con otra persona si siento que está fuera de mis manos. Bien. Veamos. Déjenme leer ahora sí el chat. Sí, el pronóstico mantiene una relación con los objetivos del tratamiento fisioterapéutico, sí, totalmente. Y les digo, tiene que ser una plática entre ustedes y el paciente. ¿Qué objetivos tienes tú y en cuáles yo te puedo ayudar? ¿Cuáles son los que yo te puedo ofrecer? A lo mejor yo nada más tengo un combo de TENS y a lo mejor yo nada más tengo una pelota, te puedo aplicar ejercicio terapéutico, pero tú ocupas una rehabilitación neurológica, no objetivos, cumplimiento de los mismos. Entonces hay que ver ahí. Pero sí tienen relación directa con los objetivos que se van a plantear. Dentro del modelo de atención, ¿en qué parte se refiere un paciente? Así ya. La crepitación. Bueno, es que si hay crepitación quiere decir que siempre está en contacto la articulación, por lo tanto va a haber un desgaste. Puede ser que ahorita, estando jóvenes, ustedes hacen ejercicio, hacen una sentadilla y oyen la matraca completa todo el recorrido de la sentadilla. Eso quiere decir que desde ahorita ya están empezando el proceso de desgaste. Entonces, a veces sí, ya es como un indicador de que algo no está funcionando como debería. Casi siempre relacionado con la debilidad muscular cuando están jóvenes, porque esto se empieza a mejorar o a quitar un poquito cuando hacen ya más ejercicio de fuerza. Que no le tengan miedo al ejercicio de fuerza, es buenísimo. ¿Cómo se redacta el pronóstico? ¿Hay algún orden para anotar los factores que componen el pronóstico? Bueno, es que en sí que tú los anotes, pudieras agarrar este mismo círculo que yo les presenté a ustedes. Este círculo que está aquí, más abajito, ahorita se los pongo. Si sienten que lo necesitan así como apoyo y van poniendo ahí a un lado qué es lo que tiene el paciente. ¿Cuáles siento yo que influyen muchísimo, muchísimo? Las comorbilidades médicas, sobre todo en el paciente geriátrico, se los digo eso sí también por experiencia. El paciente geriátrico, como les dije al principio, al ser o presentarse con polifarmacia y pluripatología, es el que más consecuencias o el pronóstico pudiera ser más malo respecto a las patologías que tiene. Entonces, pudieras hacer este cuadro, este circulito, usarlo como referencia para tú ver cuáles son los factores que influyen. Si tú ves que tiene muchísimos que cumple con el requisito para un mal pronóstico, entonces ya sabes que tu pronóstico no va a ser tan bueno y que probablemente a corto plazo tu resultado tampoco lo sea. Igual va a depender de cada paciente, a veces pasan cosas que ni nos esperamos. La forma más ordenada de redactar, ¿en qué puntos no puede faltar el juicio que emite? ¿Qué puntos no pueden faltar en el juicio que emite el fisioterapeuta? A ver, no entiendo bien esto de
¿Qué puntos no pueden faltar el que emite el fisioterapeuta? ¿Pudiera ser un poquito más específico? Por favor. Los objetivos son lo que tú quisieras lograr. El pronóstico es lo que tú sabes que puedes lograr a determinado tiempo o supones que puedes lograr a determinado tiempo. No sé si se entienda un poquito esa diferencia. Luego los puedes plantear, puede ser muy amplio en cuanto a tus objetivos, pero el pronóstico es lo que realmente vas a lograr en ese momento. ¿Tienen más dudas, chicos? Todavía tenemos tiempo. Díganme si quedó claro. Por favor, ahí, ¿alguien? Aquí me aparece la manita de Jiménez Cano, no sé si sea de hace ratito o ya. ¿Se quedó claro? A ver. ¿Cómo se modifica el pronóstico? Se hace una reevaluación y vemos por qué está doliendo en otro lugar distinto al que nos refería inicialmente el paciente. Probablemente sea que ese donde dolía inicialmente, ese lugar donde dolía más inicialmente, nada más estaba llevando la sobrecarga porque el lugar que realmente estaba lesionado no podía hacerlo al 100%. Entonces puede ser que estuviéramos tratando la zona que no presentaba el problema inicial. Y pasa mucho con la artroplastia, con la osteoartrosis de cadera y de rodilla. Puede llegar el paciente con mucho dolor en la rodilla y probablemente la debilidad le esté presentando la cadera y por lo tanto la sobrecarga la lleva la rodilla y el pronóstico va a cambiar si se le quita ese dolor primero y luego empieza con el que me estaba dando de orina. Se escribió en el diagnóstico medio rehabilitado, la parte del pronóstico bueno para la vida, malo para la función, malo para la vida, malo para la función. Esto lo das como aporte, ¿verdad? ¿O es duda? Pero sí. Cuando el paciente tiene un mal pronóstico según nuestra valoración. Ok. Bueno, ahí es que cuando saben que es mal pronóstico, se le especifica al paciente que todo lo que se vaya a trabajar es para mantener las habilidades con las que ya llega mi paciente. Entonces, por ejemplo, en esclerosis múltiple, ellos saben el curso de su patología, saben hasta dónde va a llegar. O sea, ya el médico se los explicó. Entonces, ustedes como oficios, sabes que yo voy a trabajar para que tú tengas la independencia o mantengas la independencia que tienes hasta ahorita. Pero vamos a depender mucho de los brotes que puedas llegar a tener en el proceso y esto pudiera ir mermando tu estado de salud. Pero ellos saben, cuando la patología tiene un mal pronóstico, desde que es un pronóstico médico, saben la evolución de la misma y entienden lo que se les dice, nada más háblalo así tal cual. Lo hago para el mantenimiento de tu independencia en el mayor rango posible. Acuérdense que es como el primer objetivo, que mantengan su mayor grado de independencia. Como la conclusión, no entiendo de abordar la conclusión. Los objetivos a corto plazo, lo más común es disminuir el dolor. Objetivos a corto plazo, yo siempre pongo la disminución del dolor, el mantenimiento del rango articular y el mantenimiento de la independencia del paciente. Dependiendo obviamente de la patología, pero siempre pongo estos como objetivos iniciales. Siempre el lograr actividades es como objetivo a corto plazo, o sea, lo más rápido que lo pueda reintegrar a sus actividades, muchísimo mejor. Entonces sí es válido agregarlos ahí. El pronóstico que yo establezco es que ahí yo sé que el pronóstico nunca es bueno. O sea, yo sé que van a llegar a un punto en el que la misma patología venza. Entonces les digo, yo me sentaba a hablar con ellos y él, sabes que esto es un mantenimiento, sabes que esto es para
para mantener el estado de salud en el que ya estás. Y si podemos hacerte un poquito más fuerte, pues muchísimo mejor. Pero así se maneja un pronóstico reservado. Finalmente, acuérdense que viene ahí como algo que puede ir cambiando o puede llegar a, vamos a ponerla por acá, la diapositiva. Aquí. Reservado, que es cuando dentro de las alternativas que puede presentar están las secuelas y afecciones graves y la posibilidad de muerte. Por eso se maneja un pronóstico reservado. ¿Más dudas, chicos? En este caso que decía de pronóstico reservado, bueno, se puede plasmar así, y en lo que decía de corto plazo, por ejemplo, es mantener una actividad que ya, bueno, que la paciente ya tenía, como por ejemplo caminar de manera independiente. Sí. Y por ejemplo, ahí pudieras agregar, o sea, ya dentro de tu pronóstico reservado, a lo mejor siento que puedo ganar poquita fuerza muscular en mi paciente. A lo mejor siento que le puedo quitar el dolor porque luego traen dolor de muchas cosas, sobre todo pacientes de esclerosis, tratarle ese dolor y disminuirlo al menos. Entonces ahí sí se hace esto. ¿Cómo se comunica asertivamente un cambio de pronóstico? Híjole, es que siento que las cuestiones de cómo comunicarle al paciente las cosas van a variar un chorro de cómo o qué tan perceptivo sea mi paciente y cómo se sienta en ese momento. Se los digo por lo siguiente, yo tenía una paciente con una lesión en su hombro, pero aparte yo sabía que traía signos importantes de resistencia a la insulina. Se lo comuniqué, le dije que era importante que se realizara estudios y ella lo que me dijo fue lo siguiente: vine a mi hombro, lo demás a usted no le interesa. Yo quiero que usted me diga si me voy a recuperar o no de mi lesión de hombro. Entonces, les digo, a veces, aunque uno trate de buscar la manera más asertiva de decirle las cosas, hay pacientes que reaccionan distinto. A lo mejor no como esperábamos, pero siempre con la información como es, tal cual díganselas, no traten de adornar mucho las palabras, simplemente como es, estamos trabajando en base a esto, usted tiene estos indicadores que son importantes, probablemente el pronóstico no sea tan bueno como esperábamos y hay que trabajar en base a lo que podemos lograr en cuanto a objetivos. Y ya. Ya como se lo vaya a tomar el paciente va a depender mucho de su estado de ánimo y de cómo es. Una progresión secundaria a largo plazo, favorable dado su edad, sexo y varía en función cómo se trabaje, especialmente la parte motora y el estado emocional con otro profesional. A corto plazo reservado, a mediano plazo aumento del equilibrio, fuerza en miembros inferiores, mejora de la calidad de marcha a largo plazo, progresión más lenta de la enfermedad. Sí, ahí que pudiéramos agregar de lo que pudiera hacer el trabajo con este tipo de pacientes, ahorita se los digo, porque sí también lo preparé por acá. Para la progresión, pudiéramos cambiar forma, tamaño de la base de sustentación, que luego traen problemas, por ejemplo, con la marcha. Trabajo en flexión y extensión de extremidades, aumento de la distancia de objetos del cuerpo, aumento de tamaños de objetos de tamaños para ambas manos, aumento de demandas en la velocidad. También trabajo para respuestas rápidas de mi paciente. Entonces, a todo esto que tú agregaste, yo también pudiera agregar esto que te dije, esto que te comento. Cómo le agrego esta distancia en los objetos, el aumento del tamaño de los objetos, el aumento de la demanda de velocidad, las respuestas rápidas para el miedo que tiene la paciente de frenar. Ya ven que dice que está con la pierna derecha y tiene problemas para realizar esa actividad. Entonces trabajaría también eso, teniendo una buena respuesta por parte del paciente. Entonces es lo que yo te agregaría en esta parte, pero está muy bien, está excelente. Y bien. El pronóstico en el caso clínico, sí. Muy bien. Entonces, no sé si haya más dudas, chicos. Bien.
siento que iba a tomar un poquito más de tiempo, pero no. Entonces yo creo que ya es todo lo que traigo ahorita el tema de pronóstico. Espero haberlos realmente ayudado para la parte del estudio para su examen. Les deseo mucha suerte. Que les vaya muy, muy bien. A ver, déjenme ver aquí. Ah, sí. Sí, la parte del deterioro cognitivo, pero, ¿cómo te diré? De varios pacientes que me tocó tratar, por lo menos en los 4 años, no los vi tan deteriorados cognitivamente como pensé que iba a ser. A veces es más el deterioro físico que cognitivo, pero sí empiezan con problemas para el habla, para ciertas actividades de comprensión. Pero sí, es muy importante. Muy bueno tu aporte, gracias. No sé si hay más dudas, chicos. Bien. Entonces yo creo que ya por mi parte sería todo. No sé qué, en este caso, qué. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Algún contacto? Solo mi número telefónico. No sé si es algo que les pueda proporcionar. Si no,